La mañana muy fría, ahora ya casi hago el ridículo, igual que mi amigo Cristian, Cristian Muñoz, estoy diciendo que andamos bien abrigados. Ah, no me había fijado en nuestro invitado que también anda abrigado. Diputado José Carlos Mesa, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la radio, efectivamente, pero como ya conozco San Fernando, sabía que Hay que andar con cuidado. hay que andar en dos capas, entonces ando con una camisa corta y este chaleco que yo creo que a la salida me voy a tener que sacar porque el sol está pegando ahí muy fuerte a esta hora. Estaba haciendo recuerdo antes de hacer el aire de haber estado en este estudio. En estos estudios, cuando hacíamos los recorridos 345 por las 345 comunas que tiene Chile, con José Antonio Casta, hace ya unos 4 años atrás, ahí me tocó recorrer. El COVID nos paró esa gira. Yo alcancé a recorrer junto a José Antonio 220 comunas de Chile. 2/3 de Chile he estado. Y San Fernando, por supuesto, que es parada obligada. Si uno viene acá a Colchagua, independiente de la comuna a la que vaya, Tiene que pasar por tenés San que Fernando. llegar a San Fernando primero. Y para de ahí, entrar a Colchagua tienes que llegar a San Fernando. exactamente. De ahí te distribuyes, veis se vaya a Lorol, se vaya, no sé, a Santa Cruz, donde fuera. Pero aquí tienen que estar los cuarteles generales. José Carlos Mesa, diputado del Distrito 9, Santiago Norte. Las comunas son Huechuraba, Independencia, Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, Loprado, Renca, Recoleta. ¿Cuál más me queda? Conchalí. Conchalí, la del Salo. La tierra del Gorrión. Exacto. El Gorrión, que ya hace un año, un poquito más de un año nos dejó el Gorrión, así que hacemos recuerdo también de... Y el de Gorrión de Gonzalo. Conchalí, a propósito, es no solo porque cantaba bien, sino porque cuando chico vivía arriba de los árboles. Ah, esa parte de la también- historia no me la sabía. Claro, yo en una ocasión estuve en la casa del Salo, porque invitaba para la casa. Si Claro, ¿cuándo hay para la verdad. casa? Te decía. Y ese dicho no era tan solo un marketing, sino que era muy de verdad. Le podrías cobrar la palabra y te recibía en su casa. No, porque decía, mira, juntémonos el domingo en mi casa. Anda a almorzar en mi casa el domingo. Era así. Y teníamos que firmar un contrato, me acuerdo, en aquellos tiempos. Uf, tengo buena memoria. Bueno, José Carlos, tu visita a San Fernando, un poco ¿en qué andas? En el contexto hoy día del plebiscito que tenemos en 3 semanas más, el 17 de diciembre, el plebiscito por el texto constitucional, yo estoy, así como institucionalmente del Partido Republicano, jugado por la opción de la favor. Estamos recorriendo, hoy día en la mañana tuvimos una visita a una feria, donde yo creo que hay una recepción ecuánime, hay gente a favor, hay gente que hoy día también está en contra. No está hay tan mucho polarizada todavía. Todavía no. Como Hay- la anterior. Hay mucho indeciso todavía. Sí. Yo eso me he percatado. Pero también hay mucho interés y la gente también nos reclamaba a nosotros bien poco lo que podíamos hacer, pero recibíamos el reclamo de que la gente quiere, así como se entregó en el plebiscito anterior el año pasado, el texto que uno lo encontraba en cualquier lado, hoy día también quiere leer el texto propuesto por el Consejo Constitucional. Cuesta encontrarlo, nosotros podemos entregarlo de forma digital. Después ahora de esta entrevista, esta conversación en la radio, tenemos una visita a un club de adulto mayor y terminamos con una reunión, con una charla sobre el tema constitucional en la tarde. Así que tenemos agenda completa en la comuna de San Mira, Fernando. yo podría encontrarle cierto grado de razón a la ministra Vallejo cuando dice, hoy día nos acusan de que no estamos informando y nos denunciaron a la Contraloría la vez anterior por entregar información. Yo fui uno de los que llevó a la Contraloría, por ejemplo, alcaldes de mi distrito, a la alcaldesa de Quinta Normal y al alcalde de Cerro Navia, pero no por informar, sino por salirse de aquellas funciones que la ley y la Constitución le establecen. Si ese es el problema. El gobierno tiene que informar, pero de manera neutra. Lo que nosotros criticamos en el proceso anterior es que la información que entregaba el gobierno no era neutra. En algunos casos la Contraloría no encontró razón a nosotros, como en este caso estos 2 alcaldes que la Contraloría los sancionó. En otros casos le encontró razón al gobierno. Pero ese es el juego de la institucionalidad democrática. Uno tiene todo el derecho a reclamar algo, a pedir algo, a veces te encuentra la razón, a veces no. Pero lo que no puede ocurrir, creo yo, es que el gobierno hoy día esté restándose de informar a la ciudadanía usando como argumento que nosotros la vez pasada los fiscalizamos, porque los vamos a fiscalizar siempre. Hoy día la gente no logra entender por qué hay parlamentarios y partidarios, y aquí en San Fernando fuertemente un grupo que de republicanos y en San Fernando ex republicanos que están en contra de este texto y que además con charlas y visitas muy importantes, tengo entendido, y esto es un rumor que me llegó, que Rojo Edwards, que no sé cómo se llamaba antiguamente, porque eso rojo es un egocentrismo, pero del porte de un buque, viene para dar charlas sobre en contra. No puedo entender
como tanto del propio republicano que tomó la bandera del 62% para hacer un cambio constitucional a la medida de la gente que votó en contra de anterior, ellos estén en contra hoy. Bueno, primero habría que escuchar los argumentos que algunas personas tienen. Yo creo que aquí hay una cuestión que indefectiblemente quienes están por el en contra tienen que explicar. Porque alguien o al menos está equivocado o derechamente nos está mintiendo. Porque tenemos las fuerzas que uno podría llamar de izquierda que están por el en contra, que te dicen que esta es una constitución muy de derecha, que es una constitución que desmanteló el Estado social y democrático de derecho, que te argumenta que esta es una constitución más, por así decirlo, apegada al sentir republicano. Pero tiene gente de derecha que te dice no, que esta es una constitución socialista, que esta es una constitución de izquierda, que esta es una constitución habilitante para las políticas internacionalistas o globalistas. Entonces, uno de los dos grupos está equivocado al menos, o yo creo derechamente que uno de los dos grupos está actuando de mala fe. Cuando la izquierda dice que se desmantela el Estado social de derecho, no sé de qué se desmantela, porque la actual constitución, que hoy día Pancho Vidal me dejó en la duda, si es la de Pinochet o la de Lagos, porque hoy día dice que esta es la constitución de Lagos y ayer decía que era la de Pinochet. El Estado social de derecho no existe en nuestra constitución, Chile no lo es. No. Entonces no veo qué se desarmó. A ver, nosotros tuvimos un mandato, o los consejeros, mejor dicho, porque yo no formé parte, pero los consejeros tuvieron un mandato del cual nosotros no participamos en su construcción. Los republicanos no fuimos parte de ese acuerdo y de hecho lo votamos en contra en el Congreso. Y dentro de ese acuerdo habían 12 bordes, ¿cierto? Y el borde número 5 decía que Chile era un Estado social y democrático de derecho, pero además, y esto es lo que yo creo que a muchos se les olvida, decía que la provisión de los derechos iba a estar en manos del Estado y de privados. Bueno, entonces si después nosotros en el texto constitucional decimos que la educación va a estar en manos del Estado, pero también de particulares. Como siempre ha estado en Chile. Como siempre ha estado en Chile. Cuando decimos que en materia de salud usted va a poder escoger un prestador privado o un prestador estatal. Cuando decimos, por ejemplo, que en materia de vivienda usted va a ser dueño de su casa. O sea, todas aquellas cosas en las que nosotros fuimos a los detalles, yo creo que están contenidas en ese acuerdo, en esas bases. Ahora, hay un legítimo derecho de quienes están en contra y dicen sí, aún así no me gusta, tienen todo el derecho a decirlo, pero nadie puede decir que nosotros hicimos algo o que nuestros consejeros hicieron algo que no estaba previamente establecido, porque los republicanos en este caso en materia constitucional no estamos haciendo algo que nos guste, estamos haciendo algo que debemos hacer. Aquí me llama la atención de que gran parte de la izquierda, la que votó todo en contra, que no se incluyó más ideológicamente que por gustos personales de quienes componían el Consejo, me llama la atención de que no hayan respetado ni sus propios acuerdos, los 12 bordes. No los respetaron y es más, muchos de los consejeros, de los expertos, después se deshicieron de lo que habían firmado antes del proceso constituyente propiamente tal. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay una fecha que yo la situaría en la primera semana de septiembre de este año, en cuando la izquierda dentro del Consejo se da cuenta que la constitución que se está escribiendo no era de su agrado, que tienen el legítimo derecho a considerarlo y a hacer campaña en contra. Hasta ese momento, cerca del 60% de las votaciones en el Consejo eran por o unanimidad o mayorías muy altas, de 45, 48 consejeros. Luego de eso, de manera unitaria y en bloque, la izquierda, que eran 17 consejeros, votaron todo en contra. Incluso hay algunas normas que uno podría decir que eran de su interés o de su agrado. Y aquí voy con el ejemplo. Nosotros los republicanos quisimos establecer una norma que protegiera la vida del niño que está por nacer. Yo creo que no lo logramos. Esta constitución no protege como a mí me gustaría. Pero esa norma tenía dos partes. Una parte que decía que todo ser humano es persona, que eso se votó en contra. Y otra parte que decía que la constitución protege la vida de quien está por nacer, que actualmente dice de qué. Y ahí había una discrepancia legítima. La izquierda decía no, yo creo que diga qué, porque si digo quién, estoy reconociéndole personalidad al feto, digamos, y yo creo que eso es un camino para prohibir el aborto. Chile Vamos presentó una enmienda para volver a la redacción anterior, la que la izquierda quería, la protección de la vida del que está por nacer. Y la izquierda aún así la votó en contra. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que se tomó en ese momento, obviamente no tengo pruebas de esto, pero yo analizo la realidad y saco una conclusión, que ellos ya habían tomado la decisión de votar en contra y simplemente necesitaban argumentos que habilitaran ese voto. Da la impresión de que ellos ingresaron con orden de partido o de sus movimientos de rechazar
todo lo que se proponga. Mire, da la impresión porque yo creo que lo que voy a decir es muy mal pensado, pero yo creo que ellos tomaron la decisión de votar en contra el 7 de mayo a las 6 de la tarde, cuando se contó la primera mesa en Magallanes y se dieron cuenta que los republicanos nos iba a ir muy bien. Cuando se dieron cuenta que iban a ser una minoría dentro del Consejo Constitucional, ellos decidieron votar en contra y lo único que buscaron, creo yo que buscaron excusas para poder votar en contra. Ahora, lo que queda claro con esto es que la izquierda, quizás la izquierda más radical, porque hay algunos personajes de centro izquierda. Pero es que no lo demostraron en el Consejo Constituyente que fueran de centro izquierda. O porque el papá los retaba, el papá Partido Comunista. El Partido Comunista desde septiembre dijo que iba a votar en contra, cosa de ver las declaraciones de el mismo Hugo Gutiérrez, por ejemplo, un personaje insignia dentro del Partido Comunista. El punto es que la izquierda radical, más radical, y sobre todo la izquierda que hoy día forma parte del gobierno, ya anunció que va a votar en contra. Todos los ministros ya han dicho que van a votar en contra, todos los diputados de izquierda y los senadores de izquierda han dicho que van a votar en contra. Y a mí me queda la duda, ¿y el presidente cómo va a votar? Esta es una derrota del presidente porque él fue el que llamó, y después los políticos le siguieron el amén, él fue el que llamó la misma noche cuando se derrotó el proyecto anterior, llamó a un nuevo plebiscito, a hacer un nuevo proceso constituyente. O sea, esta es otra derrota que su propio sector le podría dar al presidente de no lograr obtener una nueva constitución para Chile. Yo creo que la derrota es que se apruebe la Constitución. La derrota para el gobierno es que se apruebe una Constitución que al gobierno no le gusta. Y uno empieza a analizar las normas y esas... Pero tampoco le gusta la actual. Pero, ¿qué es lo que han dicho? Ellos prefieren... O sea, por algo, Francisco Vidal dejó de decir que era la Constitución de Pinochet y empezó a decir que era la Constitución de Lagos. Que lleva su propia firma. Aparte. Entonces, la derrota para el gobierno no es solo que exista o no exista una nueva Constitución. La derrota para el gobierno es que existe una Constitución contraria a sus ideales. Y le voy a dar una norma específica. La propuesta del 4 de septiembre, que el presidente prácticamente fue como el jefe de campaña, no mencionaba en ningún momento, creo que en un solo artículo, a Carabineros de Chile. Los hacía desaparecer porque la idea del presidente y la idea de su grupo político era que había que refundar a Carabineros. Esta propuesta que vamos a votar ahora el 17 de septiembre, no solo se hace cargo de Carabineros... 17 de diciembre, ya no votamos ya. 17 de diciembre... No solo se hace cargo de Carabineros, sino que le dedica un capítulo completo a la seguridad y un subcapítulo especial a Carabineros de Chile, en donde habla de que son una institución jerarquizada, militarizada, esencialmente obediente y no deliberante. Entonces, ¿qué es lo que en su corazón, si uno analiza los hechos, el presidente Gabriel Boric le gusta? ¿Refundar Carabineros o reforzar Carabineros? Refundarlos. ¿Y qué es lo que hace esta propuesta? Los refuerza. Por lo tanto, yo creo que el presidente va a votar en contra. Y para él, un triunfo es que gane en contra. En temas de seguridad, este gobierno ha sido bastante vacilante, porque la histeria le está ganando a la razón, por lo menos a la ministra Toá. Y yo digo histeria, y que me disculpen las mujeres, pues no son todas iguales a ella. Ella no conversa, grita. Ella no dialoga, impone. Entonces a mí me da la impresión de que están muy perdidos porque se aleja mucho lo que está sucediendo en el país con el rechazo de la gente, con la protesta del ciudadano, muy a lo que a ellos les gustaría tener en Chile. Yo creo que hay una desconexión total y aquí los símbolos, la simbología es muy decidora. El mismo día en que nos enteramos de que un ciudadano aquí en la región había sido secuestrado, había pasado 2 días secuestrado, si no me equivoco, en Rancagua. Rancagua, ahí lo encontraron y una falla absoluta del sistema de seguridad de Chile. Exactamente. Absoluta. En esos mismos días el presidente subía selfies a Instagram subiendo el Cerro San Cristóbal en bicicleta. Yo no digo que no haga deporte el presidente, creo que está bien. Pero lo que me parece es la frivolidad que hay detrás, que no habla de los temas que le importan. ¿Hace cuánto el presidente de la República no habla de seguridad? Recién la semana pasada empezó a gritar. Y a criticar a quienes hoy día hemos empujado un montón de ideas que el gobierno durante mucho tiempo criticó. Mire usted, el gobierno hoy día va a presentar un proyecto de ley para considerar una defensoría de las víctimas. En enero del 2020 la votaron en contra. El propio Gabriel Boric la votó en contra. Sí. Pero hoy día parece ser una buena idea. El diputado socialista de Rementería señaló el otro día que ellos creían que era un error haber romantizado la inmigración ilegal y que en realidad había que enfrentarlo con mano dura. Pero si los republicanos lo veníamos diciendo 4 o 5 años atrás, y a nosotros que nos decían que éramos xenófobos, que éramos racistas, que éramos nazis. Bueno, ahora resulta que ellos se dan cuenta que en realidad no estábamos tan equivocados. El gobierno
lamentablemente venía con una agenda ideológica que la realidad la superó. Como dicen, otra cosa es con guitarra. Porque una cosa es creer lo que pueda pensar tu menor o mayor sector, y otra cosa es lo que piense el global o el total de los chilenos. La política, lo conversaba antes de entrar acá con un vecino, le decía yo, la política es un ejercicio de realidad. La politología o la ciencia política es un ejercicio de pensamiento, de análisis, pero la política propiamente tal es un ejercicio de realidad. Y aquí la realidad nos está superando. Nos estamos viendo crímenes que hace 5 años atrás los veíamos en las películas solamente. El sicariato, el secuestro extorsivo, no lo veíamos. Y vemos un gobierno que no tiene soluciones en materia de seguridad. Y por eso para mí la propuesta constitucional es muy importante. Porque si es una propuesta que se hace cargo de la seguridad, tiene un capítulo especial en materia de seguridad, tiene refuerzo a las policías, tiene la obligación de expulsar en el menor tiempo posible a los inmigrantes ilegales. Entonces, una propuesta que se hace cargo de los grandes temas del país, del futuro, pero también de la realidad de hoy día. Hoy día a mí me hace cuestión ciertas quejas de algunos sectores respecto a la Agenda 2030 que impulsa la ONU, de un solo país, un mundo, un país, un solo territorio libre. Pero, ¿qué pasa hoy día? ¿Por qué todos vienen hacia Chile? Porque somos, como dijo alguien por allí, un humorista, estamos en el fin del mundo, detrás al final de la cordillera. ¿Será eso? ¿Y por qué Chile no puede sacar a los extranjeros que ingresaron ilegalmente a su territorio? Incluso sus países de orígenes les cierran las puertas, las posibilidades de volver a su propia tierra. Y lo que más me preocupa, ¿qué va a pasar con esos inmigrantes que son devueltos por muchas razones de nuestro país, en su propio país? No sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué todos hacia Chile y por qué no de Chile hacia afuera? O sea, aquí también hay un problema de liderazgo a nivel regional. La gran mayoría de los inmigrantes que vienen de Centroamérica, de la zona del Caribe, cruzaron por Colombia, por Ecuador, por Perú, la gran mayoría se fue a Bolivia y después llegaron a Chile. ¿Por qué cruzaron toda esa frontera y en ningún lado los pararon? ¿Por qué circulan de manera tan libre? Porque en el fondo es como el problema va a ser de Chile. A nivel regional nosotros hemos sido muy maltratados por nuestros vecinos. Uh-huh. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, también en materia de inmigración aquí tú tienes... son visiones ideológicas sustentables todas. Yo comparto una visión en el fondo que lo que hace es reforzar la soberanía. Nosotros tenemos el legítimo derecho de decir quién entra, cuándo entra, cómo entra y por cuánto tiempo se queda. Tenemos ese legítimo derecho. Claro. En cambio, en la izquierda, y el mismo presidente Gabriel Boric lo decía, migrar es un derecho humano. No, yo creo que migrar no es un derecho humano. Los chilenos y nuestro país tienen el derecho a proteger su frontera, a reforzar su soberanía. Entonces, ahí hay visiones encontradas. Nosotros por lo menos creemos que hay que tener mano dura y ser firme en la frontera. El migrar, para ser derecho humano, me lo debe garantizar alguien. Una migración correcta, pacífica. Entonces aquí nadie, en ningún país de Sudamérica, los venezolanos lamentablemente son bienvenidos. En ningún país, en ninguno, ni siquiera en el más socialista de los países, ni siquiera en su propio país, los venezolanos son bien vistos. Entonces uno dice, un derecho humano, primero el derecho humano de vivir con seguridad en tu país, y después verás si tienes la posibilidad de irte, no sé, aquí lo más cómodo es irnos a Argentina. Claro. Ahí también hay una cuestión que creo que hay que destacar. Mucha gente critica y te saca el ejemplo, la gente que dice, oye, pero si fue el presidente Piñera el que fue a Cúcuta a decir vénganse a Chile. Pero sí, con condiciones. Pero vénganse de manera regular, po. Claro, vénganse de manera ordenada, cumplan la ley. Nadie po. podría decir que esa invitación fue para que cruzaran el desierto a pata, po. Eso es una exageración. Ahora, aquí yo creo que nosotros tenemos que ser claros. Chile vive una crisis migratoria. También porque nuestra frontera, físicamente hablando, es muy difícil de controlar. Porque nunca se han controlado. Porque nunca hubo preocupación de vigilar. Hubo preocupación en algunos momentos. Claro, cuando hubo posibles conflictos con Perú y Bolivia, se minó todo eso. Ahora, si hubiesen estado esas minas ahí, no hay migrantes ilegales. Yo creo que muy difícilmente. Lo que sí nosotros tenemos en general barreras físicas. Tenemos el mar, ¿cierto? Sí. Tenemos la cordillera que por lo general es escarpada, es difícil de cruzar. Pero hay ciertos sectores en el altiplano en donde son planicies kilométricas. Sí. Yo conozco Pisiga, conozco Yahweh, Chacayuta no es cordillera, pero también una planicie larguísima. Entonces,
esos lugares necesitan una frontera física, necesitan una demarcación física. Nosotros propusimos en su momento el construir una zanja. Nos dijeron cuánta cosa, se burlaron de nosotros. Que esa zanja ya se estaba construyendo Ya desde los tiempos de Bachelet. La estaba construyendo Bachelet. Yo creo que hay que construirla de nuevo. Hay que volver a pensar. ¿Prefieren la zanja o los parlantes? Es que prefiero la zanja, porque los parlantes es una ridícula. José Pablo, ha sido un placer conversar contigo. Te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio.